Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación, reflexión, formación cristiana acerca de la vida espiritual. En las charlas anteriores hemos escuchado lo que hizo nuestro Señor con su resurrección, y que la resurrección de Cristo para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque también nos resucita a una vida nueva, una vida de santidad, una vida también de penitencia, mortificación, de caridad, para llegar un día ver a Dios cara a cara y vivir con Cristo resucitado eternamente. Hoy quiero hablarles de la resurrección espiritual de nuestras almas, resurrección espiritual. El ángel dijo a las santas mujeres, resucitó, no está aquí. Jesús, nuestro Señor, nos rescató y justificó con su muerte. Se hizo nuestro fiador, muriendo en la cruz, nos mereció la gracia, el perdón, la misericordia, con tal que aprovechemos utilizando los medios que nos dejó, que son los santos sacramentos. Entonces Jesús nos rescató y justificó con su muerte, pero este rescate, esta justificación, este perdón, tiene que ser recibido mediante los medios y canales instituidos por Cristo, y no de otro modo, como el demonio malhechor trata de engañar a la gente falsificando el Evangelio. Con su resurrección, nuestro Señor ha querido ser el modelo de nuestra conversión y de nuestra santificación, porque así como Él resucitado pasó de una vida pasible y mortal a una vida nueva, gloriosa y mortal, así nosotros debemos convertirnos en criaturas nuevas, verdaderos resucitados con Él. Echad fuera la vieja levadura, dice el apóstol San Pablo. Echad fuera la levadura añeja para que seáis una masa nueva, como que sois panes sin levadura, es decir, puros, santos. Porque Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, dice el mismo San Pablo, 1 Corintios 5:7. Y se hizo nuestro Señor, se hizo nuestro alimento, a fin de que resucitemos y con Él vivimos su vida celestial y divina. Entonces vamos a reflexionar sobre tres puntos. ¿En qué consiste la resurrección espiritual? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus cualidades y cuáles son sus señales? Veamos este primer punto de la resurrección espiritual. ¿En qué consiste? La resurrección espiritual consiste, en primer lugar, en pasar del estado de pecado, de muerte espiritual, al estado de gracia, es decir, de santidad. Esta es una resurrección. También, en segundo punto, la resurrección espiritual consiste en cambio de vida. Cambio de vida. Veamos esto, después veremos los demás puntos. Entonces, la resurrección espiritual consiste en pasar del estado de pecado al estado de gracia. Es decir, según la misma palabra resurrección, pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual, pasar también del estado de tibieza, de cáncer espiritual y de imperfección, pasar al estado de fervor, de perfección, de vida cristiana real, vivida y no floja. Entonces, esta resurrección espiritual tiene varios matices. El primero, indispensable para todos y cada uno, pasar del pecado mortal al estado de gracia. Hace poco alguien me consultaba
si la borrachera era pecado mortal. Y sí, la borrachera es pecado mortal en la medida que uno pierde la razón. Nadie tiene razón de perder la razón. Y bien, San Pablo nos da una lista de pecados, pecados graves, mortales. 1 Corintios capítulo 6, 9 y siguientes, dice, no se hagan ilusiones, no vivan la mentira y la ilusión, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los rapaces usureros, y añade también hechiceros y otros. Bien, ninguno de esto irá al cielo si no se convierte, si no se arrepiente, si no se confiesa. Entonces, toda esta lista son pecados mortales. Ahora, mucho más grave, el que no cree. El que no cree en Dios, no irá con Dios. Para ir con Dios, primero hace falta aceptar y creer que existe y que es remunerador, dice San Pablo, es decir, premia a los buenos y rechaza a los que no quieren de él. Entonces, primero, pasar del pecado mortal al estado de gracia. El que está en pecado mortal está en un grandísimo peligro de caer en el infierno en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el pecado mortal, como dice su nombre, asesina de un cierto modo y destruye, mata la vida espiritual de la gracia. Es como la luz de la lámpara, se va la luz, ya estamos en las tinieblas. Cuando un pecado mortal llega, es decir, consentimos en un pecado mortal, sea de pensamiento, sea de obra, sea de deseo, sea de omisión, sea de palabra, y bien, perdemos la gracia y la santidad, que es algo divino, que nos hace hijos de Dios, y abrimos delante de nuestros pies, por desgracia, la puerta del infierno eterno. Y por desgracia, debido que la fe de muchos ya es tan tibia y tan floja y tan relativista, bueno, no nos damos cuenta. La sociedad actual, en su mayoría, podrida por las ideas relativistas que empezaron con Lutero en gran parte, del subjetivismo, ahora relativismo, pues no creen. Entonces el pecado hoy no solamente se hace como siempre se hizo, por desgracia, pero se legaliza, se considera como no pecado, ¿no? Con tal que uno no sea asesino, ya es un hombre honrado, ¿no? Hay diferentes pecados y muchos pecados, de hecho. Entonces, la resurrección espiritual consiste, en primer lugar, pasar del estado de pecado mortal al estado de gracia. ¿Y cómo eliminar el pecado mortal del alma? Mediante una buena confesión, una confesión. Yo aconsejo a todos los que nunca hicieron confesión general de su vida, bien hacer una confesión de toda la vida, así nada, absolutamente nada queda. Y suplico a todos, hermanos, que nadie tenga miedo. El sacerdote es amigo, es padre, es hermano, es ministro de Cristo. El sacerdote está ahí como lugarteniente de Cristo para expulsar el pecado, el demonio, y abrir delante de nosotros la puerta del cielo y será la del infierno, y seremos hijos de Dios. Una buena confesión, nos alcanza primero la gracia, la santidad, lo que nos hace hijos de Dios. Nos activa la fe, esperanza, nos da la caridad del amor divino, el Espíritu Santo, y activa también nuestra alma, las virtudes, estas tendencias buenas del alma, acerca de la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y también activa la gracia de la confirmación, del matrimonio y los dones del Espíritu Santo. Entonces, es absolutamente necesario para tener una resurrección espiritual, dejar de pecar mortalmente, gravemente, y pasar del estado de pecado mortal al estado de gracia mediante una buena, santa, sincera confesión hecha a un sacerdote. Ahora, si no hay sacerdote, debido a la situación actual de la crisis de esta peste, bien, si no hay sacerdote, bien, ponerse de rodillas, si la salud lo permite, pedir de todo corazón perdón a Dios por todos los pecados conocidos, desconocidos, olvidados, arrepentirse de todos y cada uno de ellos, con firme propósito de enmienda, de corregirse y de confesarse. Si usted tiene firme propósito de enmienda, arrepentimiento total del pecado y firme
propósito de confesarte cuanto antes apenas ve un sacerdote, y bien Dios ya te perdona. ¿Por qué? Porque eso se llama acto de contrición perfecta. Usted hace un acto de amor a Dios y detesta todo lo malo que desagrada al Señor. Cuidado, los que dicen que se confiesan directamente con Dios sin penitencia, sin sacramento de confesión, esto no funciona, no es así. Hace falta tener el deseo de hacer lo que Cristo nos dejó como medio del perdón de los pecados. Reciben el Espíritu Santo, dijo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. San Juan 20:23. Por lo tanto, los que quieren, los que piensan confesarse directamente con Dios, sin más, no cumplen. Dios dejó un orden. Ahora, si no hay sacerdote, si es imposible tener acceso al sacerdote, a la confesión sacramental, el acto de contrición, es decir, arrepentimiento total, con firme propósito de enmienda, corregirse, dejar de pecar y confesarse, si esto perdona los pecados. ¿Por qué? Porque uno quiere hacer lo que Dios quiere. Primero, tengo que pasar del estado de pecado mortal al estado de gracia. Segundo, pasar también del estado de tibieza, de flojera espiritual y de imperfección al fervor y a la perfección. Los que están en tibieza son como vegetales, como cadáveres, de un cierto modo, tienen que rezar más, pedir más a Dios nuestro Señor, cumplir con sus deberes, leer algo que leer buenos libros, por ejemplo, leer Los sueños del Bosco, es ameno y fácil y muy bueno, y vivir más cristianamente. El pecado mortal, dijimos, da la muerte a nuestra alma. Jesús, mediante la penitencia, la confesión, la resucita y le da la vida de la virtud, mediante virtud y gracia, mediante el sacramento de la penitencia. El pecado venial, ¿qué hace con nosotros? Bien, el pecado nos debilita, nos hace tibio, nos hace flojo, nos hace indiferente. Bien, Jesús fortifica nuestra alma con su gracia, sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Ustedes saben que está prohibido la comunión recibida indignamente. ¿Por qué? Porque es tóxico, es pecado mortal, es sacrilegio. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11:27, ¿sí? Se lo dice San Pablo. Ahora, el que no comulga, el que no se confiesa, el que no reza, el que no va a la misa, el hecho de no ir a misa, pudiendo ir a misa, uno santifica del Señor, ya es pecado. Pero el que va a misa, pero nunca se confiesa, nunca comulga, poco reza, está muy equivocado. Tiene que hacer también una buena confesión y comulgar. ¿Por qué? Porque Jesús fortalece el alma con su gracia, sobre todo mediante el sacramento de la Eucaristía, de la Santa Comunión bien recibida. Dice San Pablo, así como Cristo resucitó de muerte a vida para gloria del Padre, así también procedamos nosotros con nuevo tenor de vida, en Romanos 6:4, de vida digna de Dios, adelantando continuamente en el camino de la virtud y de la santidad. Dijimos también que esta resurrección espiritual consiste en un cambio de vida. Vosotros venís a buscar a Jesús Nazareno, que fue crucificado, dijo el ángel a las santas mujeres, ya resucitó, no está aquí. Si verdaderamente nosotros hemos resucitado espiritualmente, es preciso que del mismo modo se puede decir de nosotros, resurrexit non est hic, resucitó, no está aquí. Este hombre se ha convertido, ha cambiado, no es el mismo hombre. Buscáis aquel impúdico o aquel libertino, ya es casto, es hombre de conducta arreglada. Buscáis aquel avaro, ya es dadivoso, caritativo, generoso, hace buenas limosnas en lugar de gastar lo que tenía en vicios y pecados. Buscáis aquel orgulloso, aquel iracundo, enojón, ya es manso, humilde.
Buscáis aquel cristiano tibio, negligente en sus deberes, ya es fiel, fervoroso, generoso. Resucitó, ya no está aquí, es decir, ya no vive como vivía. Demos unos ejemplos de resurrección espiritual. El hijo pródigo, por ejemplo. Cuando este muchacho malgastó en vicios y pecados todo su patrimonio, bien cayó en el fondo de la miseria, regresó arrepentido, pidió perdón a su padre, padre, pequé contra ti, contra el cielo, y no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Y bien su padre lo recibe con gusto, hace una fiesta, lo viste con túnica de hijo de noble familia, le da el anillo, hace, ¿cómo se llama?, matar el becerro gordo para hacer una carne asada. ¿Y qué dice? Mi hijo estaba muerto y ya revivió, ya resucitó. San Lucas 15:7. Entonces, queridos hermanos, esto es religión espiritual. Saulo, el perseguidor, tremendo, fanático, que entraba con rabia en las casas de los bautizados cristianos de Jerusalén, bien fue derrumbado de su caballo de orgullo y de odio y se levantó apóstol. Es una resurrección espiritual. Y lo mismo podemos decir de la Magdalena, esta pobre mujer viciosa, escandalosa, de la cual Jesús sacó 7 demonios, y bien resucitó. Mucho amó, sus muchos pecados les fueron perdonados, dice el Señor. Y Agustín, el hereje, Agustín, el perdido, el orgulloso, el vanidoso, y bien se resucitó con su conversión, con su bautismo, y se hizo un gran santo. Y podemos decir de miles y miles otros personajes. Entonces necesitamos resucitar, queridos hermanos. Cuando verdaderamente resucitamos espiritualmente, se llenan de gozo el corazón de Jesús, de María. La iglesia de los ángeles del cielo se llenan de gozo. De hecho, nuestro Señor lo dijo: os digo en verdad que habrá más alegría en el cielo por un pecador que hace penitencia que 99 justos que no necesitan. Entonces, queridos hermanos, es importante esta resurrección espiritual. No sabemos ni el día ni la hora, ni el día ni la hora. Entonces, por lo tanto, debemos ser listos, en cualquier momento que Dios nos llame para brincar a la eternidad. Esto es muy importante. Entonces, dijimos, la resurrección espiritual consiste, en primer lugar, pasar del estado de pecado mortal al estado de gracia, haciendo un acto de contrición perfecta con firme propósito de enmienda y de confesión, o confesar, si posible, confesar cuanto antes. Segundo, dejar la tibieza, el estado de imperfección, pasamos del fervor a la perfección. Y también esta resurrección espiritual, dijimos, consiste en cambio de vida. Si usted es avaro, sea generoso. Si es borracho, sea sobrio. Si es orgulloso, sea humilde. Si es enojón, sea dulce, manso, caritativo. Si es, no sé, cumplir con sus deberes, vivir cristianamente. No hay de otra. Y animo a todos a hacer una buena confesión cuanto antes. ¿Por qué? Porque dije, no sabemos ni el día ni la hora. Cuidado, con eso no se juega. Si Dios quiere que los hermanos, en la charla siguiente hablaremos de las cualidades de la resurrección espiritual, de las cualidades y también de las señales de la verdadera conversión. Si quieren conocer más y mejor su vida, su doctrina cristiana, suscríbanse a nuestros canales en Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, y también en YouTube, FSSPX Costa Rica. Tenemos muchos temas de formación espiritual. Que Dios los cuide, la Virgen los ampare. Amén. Jesús.